Empezamos en el día de hoy una serie de 5 jueves donde vamos a hablar las famosas 5 solas o solos de Martín Lutero. ¿Y por qué de pronto hemos tomado la decisión de decir vamos a hablar de este tema durante el mes de marzo? Creo que todos hemos vivido durante este proceso pospandémico una serie de factores que estamos viendo dentro de nuestras comunidades y aún dentro de nosotros mismos. A algunos les ha pasado un enfriamiento. Yo he tenido personas dentro de mi comunidad que me dicen que se sienten que se están enfriando, se sienten que la fe está fallando, que sienten que se han apartado un poquito del Señor. Y hemos visto cómo no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, la fe y la escritura han comenzado a verse cada vez más pobres. Cuando me puse a mirar esto, empecé a tratar de buscar las concordancias que podían haber históricamente con el momento de Lutero. Y si bien los tiempos fueron completamente diferentes, las circunstancias tienen algunas cosas parecidas a las cuales quiero referirme en esta introducción. Y quiero de pronto mostrarles cómo todo lo que venía pasando a finales del siglo XV y principios del siglo XVI en la época de Martín Lutero, y todo lo que viene pasando a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, tienen algún parecido en lo que es específicamente el ser humano como tal. Hay un historiador que me llamó la atención, cristiano, Kenneth Latourette, que específicamente llama a la Edad Media o la edad de entre el 500 y el 1500, los llama los 1000 años de incertidumbre. Ustedes saben que históricamente se le ha llamado también a esta edad la edad del oscurantismo. Y dice a este historiador Latourette que la cristiandad en la parte oriental creció, había un crecimiento, digamos, se había extendido hasta lo último de la tierra por allí, pero en la parte occidental, en lo que era la parte occidental del mundo conocido para eso, la cantidad de dificultades, tanto internas como externas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pues habían evitado que la expansión del evangelio, digamos así, se diera. Además de eso, si contamos que en esa época, digámoslo así, entre el 500 y el 1400, el mundo había estado relativamente estancado, y los años 1500 empezaban con una cantidad de cambios dramáticos en mucha cantidad de cosas. Habían aparecido como inventos, la pólvora, habían aparecido naves mucho más grandes, lo que se llamaba con un timón vertical, que no tengo idea qué es eso, pero por ahí lo leí, y eso le dio a las naves mayor velocidad, mayor posibilidad de llevar más carga. Entonces la comunicación se hizo mucho más rápido, y agréguele a eso que empezaron a aparecer las artes, la cultura, la gente comenzó a hablar un poquitico más de otras ideologías, y agréguele a eso que apareció la famosa imprenta de Wittenberg. Entonces todo eso generó hacia años 1400, finales de 1400, principios de 1500, toda una convulsión, no solamente en la forma de comunicarse, no solamente en la forma de pensar de las personas, sino que además de eso, en unos cambios tan rápidos que la gente no alcanzaba como asimilarlos a su velocidad. Y si le agregamos a eso que para esa época Dios era un Dios castigador, terrible, y así lo quería mostrar la Iglesia Católica, entonces la gente quería zafarse de ese Dios que castigaba. Acuérdense la historia de Martín Lutero: va corriendo, lo coge la tormenta eléctrica y lo primero que hace es: si me salvas de esto, se lo dice creo que fue a Santa Ana o no sé quién, entonces me volveré monje, por un temor enorme de ese Dios castigador. Acuérdense que luego entra
y la confesión de él era una confesión de él y de él y de él, porque no encontraba paz en su corazón frente a todo esto. O sea que si miramos la historia, para ese momento Dios era un Dios terrible, era un Dios al cual no se le podía acercar sino a través de ciertas personas. Entonces, todo ese choque cultural, todo ese cambio de ideología, todo ese cambio de la rapidez de las comunicaciones, todo eso aunado a un querer zafarse de un Dios terrible, pues hombre, hicieron que digámoslo así, la gente comenzara a querer salirse de esa línea. En esa convulsión, viene la reforma, cae lo que nosotros conocemos hoy en día como la reforma y luego el gran cisma de la Iglesia Católica. Si miramos un poquitico nuestro tiempo y comparamos, ustedes pueden ver allí algunas coincidencias. Primero, una velocidad en las comunicaciones. Pasamos del teléfono convencional que había que descolgar el auricular de la pared o había que esperar a que la persona encargada nos diera comunicación enchufando y desenchufando, a que ahora ya podemos ver la persona inmediatamente en cualquier lugar del mundo. Aquí a través del WhatsApp podemos comunicarnos con cualquiera rápidamente. Entonces la comunicación pasó de una velocidad lenta a una enorme velocidad. Ya no tenemos tiempo de conocer todas las cantidades de elementos que tenemos para comunicarnos. Pero desgraciadamente, entre más comunicación, menos comunicación entre los seres humanos. Porque si bien aumentamos la velocidad de la comunicación, el mundo pasó de conocer noticias locales a conocer noticias globales. Y con eso, de tener ideologías locales a tener ideologías globales. Y ustedes ven el cambio ideológico tan profundo, el cambio cultural tan profundo, y pasamos a diferencia, digamos, pero con la misma intensidad de tener un Dios castigador a un Dios que es amor, a un Dios que lo podemos usar a nuestra manera. Entonces, pasamos en ambos. Y en ambos vemos con claridad cómo la gente quiere zafarse de ese Dios, o utilizar a ese Dios, o zafarse de ese Dios. Entonces, esto hace de que la fe del creyente se mantenga constantemente en una lucha y se mantenga constantemente en una zozobra, ¿verdad? ¿En qué Dios creo? ¿A qué Dios hablo? ¿Es Dios al que yo he conocido o es el nuevo Dios? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Y eso pues obviamente va desplazando la fe y nos va llevando paulatinamente a querer conocer más a Dios a través de las cosas que podemos tocar y ver. Mis amados, en ese orden de ideas entramos hoy a lo que vamos a ver como la sola escritura. Siglo XX y siglo XXI se han caracterizado por cambios tan rápidos y profundos en el pensamiento y en la vida del ser humano que ahora tenemos que volver otra vez a retomar esas solas como lo hizo Lutero y a tratar de cuestionarnos primero nosotros cómo están esas solas en nuestra vida. Y hoy quiero específicamente hablar de solo escritura. Después vendrán las demás. Y quiero hablar de solo escritura porque el libro, la Biblia, cada vez, a pesar de que la tenemos en nuestro celular, cada vez está más lejana, no solamente de nosotros, sino también aún de muchas personas. Si recuerdan, históricamente hablando, la Biblia solo era prácticamente para el clero y no para todo el clero en la época de Martín Lutero. Eran algunos que podían acceder a eso y podían conocer las escrituras con enorme claridad. Hoy, a pesar de que todo el mundo puede acceder a las escrituras, la escritura es, al parecer, para unos pocos. Y aún, como al igual de la época de Martín Lutero,
solo unos pocos, si queremos llamarlo así, del clero, están dispuestos a estudiarla y a seguirla, porque hay algunos del clero, incluyendo todo el clero cristiano de las diferentes ramas cristianas, algunos ya no quieren ni siquiera estudiar. He asistido en los últimos días, y lo digo con temor y con temblor, a unas actividades católicas. Se han muerto algunas personas y he tenido que ir a algunos entierros. Y me llama poderosamente la atención que cada vez que hay una actividad católica de esas, se lee la escritura, pero no se habla de ella. Y me llama poderosamente la atención también que en muchos, y creo que ustedes conocen eso mejor que yo, nosotros asistimos a predicaciones cristianas donde se toma la escritura, pero es de lo que menos se habla. Pregunta, ¿estará la escritura realmente siendo algo fundamental para una persona tan especial como un verdadero cristiano? Vamos a ver entonces la escritura y la vamos a tratar de traer a nuestro mundo, a nuestra vida. El primer punto que quiero tratar hoy es que toda la escritura es útil. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que no hay un libro más lleno de sabiduría para el diario vivir del ser humano que la escritura. Como dice Pablo en Timoteo, toda la escritura es útil. Es decir, toda la escritura nos va a servir para enseñarnos y enseñar, para reargudirnos y reargudir, para corregirnos y para corregir, y para instruirnos en justicia e instruir. Los verbos aquí que se anotan, enseñar, redargudir, corregir e instruir, se aplican tanto entonces como al yo, como al tú, al nosotros, al vosotros y al ellos. Es decir, cada situación, cada circunstancia, cada elemento de la vida personal, de la vida social, de la vida económica, de la vida familiar, de la vida en pareja, etcétera, es tratado en la escritura y nos permiten ver esas enseñanzas útiles para nuestra vida. No importa el tópico que tratemos, no importa lo convulsionado del tópico que estemos tratando, no importa lo que esté sucediendo, encontramos una respuesta válida y una respuesta suficientemente adecuada que nos permiten ver en la escritura cómo nosotros podemos manejar dicha circunstancia o cómo nosotros nos podemos adaptar a dicha circunstancia. En este libro encontramos toda la guía que nos permite hacer un correcto estilo de vida, que nos permiten hacerle el bien a otros y hacer el bien para nosotros. Les voy a dar algunos ejemplos muy cortos, pero quiero que más o menos así a grosso modo lo veamos, y podríamos hablar toda la mañana de los ejemplos que pueden haber en esto. Usted en el matrimonio encuentra, por ejemplo, que se le plantean al hombre y a la mujer sus roles. Entonces al hombre, por ejemplo, le dicen, ama a tu esposa, y le dice además de eso, trátala como a vaso más frágil, no seas áspero con ella, lo cual significa que si todos nosotros como esposos hiciéramos eso, amarla, no importa si es una cantaletosa, no importa si es una persona difícil de manejar, pero amémosla. Y si todos nosotros la manejáramos como a vasos más frágil y no fuéramos ásperos con ella, de pronto nuestro matrimonio sería muy bueno si se aúna, además de eso, lo que le dice la escritura a la mujer. Es decir, le dice a la escritura, y todos ustedes saben, sean entonces respetuosas con su esposo. Y eso, denle a su esposo el lugar que le corresponde, ser cabeza de usted.
como Cristo es cabeza de la iglesia. Si ambos cumpliésemos nuestro rol, ¿se pueden imaginar una mujer cumpliendo el rol de aquella que le da al hombre su lugar, que lo respeta? No lleguemos hasta el extremo de Sara que le diga Señor, pero que lo respeta a tal punto que le da el lugar que corresponde, que el hombre la ama, la trata con cariño y que ambos se meten en la palabra del Señor y de la oración, y como dice, ambos se ponen de acuerdo. Por ejemplo, ustedes conocen Primera de Corintios 7, dice que no se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, y de esa manera se metan sosegadamente a la oración. Entonces, que todo sea de mutuo acuerdo, como dice la palabra, si dos caminaren juntos, todo lo que pidan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo serían nuestros matrimonios? Pero el problema es que nosotros leemos la palabra, se la estrellamos en la cara al otro, pero muchas veces no la cumplimos. Eso en cuanto al matrimonio. El matrimonio, Dios lo deja claro. Pero ¿qué hablar, por ejemplo, cuando la palabra del Señor nos habla del amor al prójimo, de tener misericordia con el otro, de tener unas sanas relaciones con los demás, de tener paz con los demás? En lo posible, dice la palabra, viva en paz con todos, de ser tolerantes, de ser personas que manejemos adecuadamente a nuestro prójimo. ¿Cómo sería si todos los cristianos cumpliésemos esta palabra y en vez de estar, digámoslo así, respondiendo mal con mal, respondiéramos mal con bien, como nos dice la palabra? ¿Cómo serían nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo serían nuestras relaciones con nuestras suegras? ¿Cómo serían nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra sociedad, en nuestra familia, etcétera, etcétera? La Biblia nos resuelve nuestras relaciones y nos dice, hagan esto y hagan aquello. El problema es cuando no escuchamos la palabra y nos dejamos llevar por nosotros. Nos habla del no juzgar, de no jurar falsamente, de no mentir. Nos habla, además de eso, de nuestro diario vivir con todo lo que significan los estamentos sociales. Entonces, tratemos al pobre de la misma manera que tratamos al rico. No hagamos acepción de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos habla incluso de que debemos trabajar honestamente. Bueno, la Biblia abarca todo, absolutamente todo. La sagrada palabra nos dice absolutamente todo. Si realmente nosotros aplicásemos esta palabra, yo creo que en todo la palabra cabría totalmente en nuestras 24 horas, sin importar lo que pueda estar sucediendo. Claro, somos seres humanos llenos de emociones, no podemos negar, las emociones son parte de nuestra personalidad y a veces nos enojamos, por ejemplo, pero la palabra del Señor nos permite enojarnos. Dice, airaos, pero no pequéis. Claro, a veces nos llenamos de llanto porque hay situaciones y sin embargo nos dice el Señor que demos gracias en todo y estar siempre gozosos, y siempre gozosos no significa alegría todo el tiempo y toteados de la risa, pero podemos llorar, pero sentir que Dios está con nosotros. Podemos sentir el gozo de la alegría de tener algo y sentir cómo Dios nos está bendiciendo con todo eso. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura viene de Dios. Y dice, y es útil. Pregunta, ¿por qué es importante preguntarnos? La escritura ha sido útil para tu vida y quiero preguntarles algo bien especial. Lo digo porque yo he cometido el error y desnudo mi corazón y se los digo con toda sinceridad. A veces he predicado sabiendo que la predicación ha sido para mí
más que para el pueblo al cual la dirijo. Y sin embargo, a veces quisieran no aceptarla para mí y seguir en mi forma de vida o en mi forma de pensar. Pero quiero que los demás la apliquen. Y le digo al otro, pero si la palabra te está diciendo que hagas tal cosa, el otro me podría decir, ¿la estás aplicando tú? Les quiero contar una anécdota para que vean ustedes cómo somos los seres humanos. Esto me pasó a mí alguna vez. Antes de conocer a Cristo y siendo médico, yo fumaba. Me fumaba más de un paquete de cigarrillos al día. Eso hace 25 años. Un día, estando yo en una consulta, no recuerdo, llegó un viejito, no sé cómo se llama, un señor de edad, no recuerdo su nombre, vamos a ponerlo Juanpa para que tengamos. Y entonces como médico, claro, yo le dije, don Juan, tenés que dejar de fumar, porque tenía una serie de problemas pulmonares. Y llega don Juan y me mira y me dice, doctor, ¿usted fuma? Y le digo, sí, cierto que es muy difícil. Se pueden imaginar, lo único que hice yo decirle fue, sí, don Juan, es muy difícil, pero traté de dejarlo. ¿Sí o no? Sabiendo que él tenía que dejar de fumar. Gloria a Dios, yo dejé de fumar. Y hoy puedo decirle a la gente que se puede dejar de fumar. Pero en su momento me confrontó el Señor con mi realidad. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a alguien, hermano, usted tiene que tratar a su mujer como a base más frágil? Y, pastor, ¿y usted cómo está tratando a su esposa? Bien, bien, bien. ¿Y usted? ¿Cierto? No, pero no tratemos de mi matrimonio, estamos tratando del suyo, le decimos, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar hasta dónde la escritura es sutil para yo, para el mí, para el que soy yo, en la oveja que soy yo, para este individuo que va dentro de la bolsita. Pero además de ser útil para enseñar, para redarguir y toda esta cantidad de cosas, la escritura, además de eso, es encontrar a Dios, es permitir que Él se revele a nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 37 a 39, está Jesús con los fariseos y les dice una frase que ustedes conocen perfectamente. Escudriñad de las escrituras, que ellas son las que hablan de mí. Cuando uno mira esto, lo primero que uno tiene que pensar es que les estaba Jesús diciendo claramente, ustedes la leen, pero por favor estudien a profundidad. Y si la estudian a profundidad, no hacen una lectura simple, sino una lectura a profundidad. En ella, ustedes van a ver perfectamente quién es Dios. Y van a encontrar a ese Dios que no solamente es juicio, sino que también es amor, sino que también es paz, sino que también es misericordia, pero también es juicio. O sea, ese Dios que es un Dios justo, correcto, es un Dios que todo lo ve, que es un Dios omnipotente. Para la época de Martín Lutero, como no se permitía el estudio, se presentaba a un Dios que era totalmente castigador y lo que se buscaba era ese temor de Dios. Y era tan poco el estudio y era tan poca la manera de explicar o de llevar la escritura a las personas que ustedes recuerdan la historia de las famosas las ventas de las indulgencias que estaba dando el Papa. Eso no está en la Biblia. Número uno, ni siquiera el purgatorio. Número dos, en ninguna parte dice que alguien puede comprar el perdón de sus pecados. Y en ninguna parte dice que, como lo decía Juan Tesla, que cuando caía y sonaba el metal en el fondo del arca, entonces se abrían las puertas del purgatorio para que la persona entrara al cielo. ¿Dónde está eso escrito? Y la gente lo creía e iban masivamente a comprar.
Si hoy en día muchas personas escudriñaran la escritura, no solamente verían a ese Dios de amor, a ese Dios misericordioso, sino que verían también que de alguna manera tienen que arrepentirse y tienen definitivamente que hacer un cambio de vida. Pero permitimos, por nuestra falta de escudriñar y de leer la escritura, conocer a ese Dios. Y a veces pensamos que Dios se pone a manipular. Solo escuchen a veces cómo se hacen teleconferencias para recoger dinero y venga y pacte. Ustedes creo que han escuchado toda esa cosa. Usted quiere un milagro de Dios, pacte. No será otro Juan Tesla, no será otra manera de vender las indulgencias de Dios. Pero eso no es lo grave. Y aquí es donde viene. Jesús le dice a los fariseos y estudiosos de la palabra, vayan ustedes y escudriñen. No le está diciendo, vaya, dígale a la gente que escudriñe. Y no, vayan ustedes y escudriñen. De tal manera que si ustedes escudriñan, ahí es donde van a encontrar al Cristo que soy yo. Y en ese orden de ideas, la cosa específicamente es cuántos de nosotros escudriñamos la escritura para conocer a ese Dios y tener intimidad con ese Dios, para conocerle tan profundamente y saber que es un Dios celoso, que es lento para la ira, muy lento para la ira, pero es Dios celoso. Es un Dios que no deja sin castigo a aquel que conociendo su palabra no hace lo que debe hacer. Aquel, dice la palabra, que conociendo lo que es el bien no lo hace, conociendo lo que es el bien no lo hace. Dice la palabra, se le es tomado por pecado. Y todos nosotros sabemos que la paga del pecado, he ahí entonces la respuesta. Pero tenemos que entrar a conocer a ese Dios. Para Lutero, Dios se revela en las Escrituras. Y creo que todos los que estamos aquí conocemos un poquitico la historia de Martín Lutero. Y sabemos que Martín Lutero está tratando de conocer a Dios hasta que llega a Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, donde dice muy claramente, le dice la escritura, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y escuche, y el justo por la fe vivirá. Y eso revolcó la vida de Martín Lutero. La revolcó de tal manera que cuando él encuentra esto, tiene que sentarse a pensar seriamente en lo que es la gracia. Y encontrando la gracia, encuentra al verdadero Dios que él hasta ese momento no había podido hallar. Y eso cambia completamente, no solamente la manera de pensar de Martín Lutero, sino la manera de ser de Martín Lutero. Y empieza a escribir de una manera tremenda todo aquello que tenía que ver con la gracia. Y empieza allí a vivir de una manera totalmente diferente. La pregunta entonces es, ¿eres un lector de la Biblia para encontrarte con Dios? Para encontrarte y conocer profundamente a ese Dios. ¿Eres un lector de la Biblia para que ese Dios te hable y para que tú puedas a través de esa palabra hablarle a él? ¿Eres un lector de la Biblia que te lleva automáticamente a decir, oh Dios, como llegó a decir alguna vez David, grandes eres tú, grandes son tus misterios, profundo el conocimiento de ti? Yo creo que nosotros tenemos que pensar que la escritura no es para el otro, para que Dios se le revele al otro. Claro, es para el otro y eso es verdad, pero lo importante es que primero tiene que revelárseme a mí. Isaías capítulo 55, versículo 6 y 8. Escuchen
por favor, lo que nos dice. Isaías 55, versículos 6 y 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. O sea, allí lo que dice específicamente es: busquemos nosotros a ese Dios que se revela, a ese Dios que se nos revela y que se nos muestra. La primera, la escritura es útil para todo, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos. Es útil en todo momento de nuestra vida, es útil todo el tiempo y en todas las circunstancias. Pero el sentido principal de la escritura es que Dios se revela a cada uno de nosotros a través del poder del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, la lectura de la Biblia no es una lectura solamente para preparar un sermón. La lectura de la palabra del Señor es para que todos y cada uno de nosotros, conociendo profundamente a Dios, tengamos esa intimidad que Él nos pide. Tengamos ese tiempo de meditación con Él y para Él, y conozcamos todas las maravillas de estar en su gloria, de estar sentados juntamente con Él. Yo te pregunto entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios a través de tu lectura para ti en la palabra de Dios? Martín Lutero fue impactado por Romanos, como yo les dije, Romanos 1, 16 y 17. Y me llama poderosamente la atención que cuando entra en aquel momento dramático de su vida, después de haber escrito varios artículos, varios libros, varias cosas, específicamente sobre la gracia y específicamente sobre lo que estaba aconteciendo, es llamado a la dieta de Worms, perdónenme que no tengo pronunciación alemana, ¿cierto? Y menos inglesa. No tengo ninguna pronunciación, pero ustedes saben qué es. Él presenta su último alegato y estas fueron sus palabras. Las he copiado tal cual aparecen en el internet. Espero que sean así. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de la Escritura o por razones evidentes, ya que no confío ni en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme, y escuchen esto por favor, en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿Quién era Martín Lutero? Un monje común y corriente, como usted y como yo. Un hombre agobiado por todos sus pecados y agobiado por su vida. Ustedes saben su relación con su padre. Lo que sucedió, creo que algunos han leído o visto la película y saben perfectamente lo que sucedió en su vida convulsionada. Pero al encontrar a ese Dios y al encontrar a ese Dios en las Escrituras, al encontrar que las Escrituras le eran útiles no solamente para él, sino para instruir a otros, educar a otros, Martín Lutero terminó diciendo: solo Escritura. Bueno, quiero terminar esta mañana preguntándoles: la palabra de Dios para ti, la Escritura, la Biblia que tienes, este libro tan precioso, ¿te es útil? ¿Este libro es amado por ti? ¿Se acuerdan del Salmo 119? Todo el tiempo habla de la Escritura y habla que es delicia a la boca, habla que es luz, habla de que cambia, habla de tantas cosas. El salmo más grande escrito, el salmo en el cual
todo el tiempo se está hablando del valor que tienen las Escrituras. Y algunos de nosotros no le estamos dando el valor. Creo que es hora, siglo XXI, principios del siglo XXI, de volver a entrar en una reforma de nuestras vidas, en un cisma de nuestro corazón y decir, bueno, a partir de ahora, solo Escritura para mi vida, para que me cambie y para que me haga una nueva criatura, con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo y con la intimidad con mi Dios. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, hoy vengo delante de ti dándote muchas gracias, Señor, porque has permitido que nosotros hablemos de ti, hablemos de tu Escritura, hablemos de lo que ella debe significar para nosotros, de la utilidad que tiene y de lo que encontramos en ella. Por favor, oh Dios, que esta palabra nos invite a volver otra vez a meternos en ella, Señor. Como dice Apocalipsis, vuelve a tus obras primeras. De volver otra vez a querer escudriñarlas, estudiarlas, leerlas, apropiárnoslas y gozárnoslas, Señor. Ayúdanos. Gracias por hablarme y gracias por hablarle a mis hermanos. Que el poder de tu Espíritu Santo durante todo este tiempo, Señor, nos invite amorosamente a regresar, a reconocerte, a regresar, a buscarte, a regresar, Señor, a encontrar en este libro y en cada una de sus palabras tu presencia, tu amor, tu misericordia, tu paz, tu bondad, pero también tu juicio, Señor, pero también el obedecerte, tu justicia, Señor, por favor. A ti sea toda la honra y toda la gloria por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén.